laiguana.tv. 10 años de verdad. Ahora, ¿en qué cabeza cabe que países como Alemania, superpotencia, que al final Alemania y después como segundón Francia llevan el carruaje de la Unión Europea? Entonces, ¿cómo entender que Alemania prefiere deshacerse del gas ruso que le llega vía marítima en el mismo continente, Europa, Euroasia, e ir a comprarle el gas licuado a los Estados Unidos mucho más caro? Y ahora te hago una pregunta, ¿logísticamente es posible? ¿Cuántos barcos se necesitan de gas licuado para...? Mira, uno de los cálculos dice que se necesitarían 1000 barcos con gas licuado que llegaran a Alemania diariamente para suplir esa demanda. Diario. Exacto. Es un disparate. Es más, algunos de los alemanes han sido renuentes. Uno de las autoridades políticas de Alemania decía que las sanciones que se impusieran a Rusia no deberían ser más duras para los países europeos y para Alemania que lo que eran para Rusia. Es decir, eso es absurdo, pero a través del conflicto se ha manipulado una especie de sentimiento de europofilia o de eurocentrismo, en el sentido de que Europa es una región del mundo privilegiada que tiene derecho a gobernar a las demás y que los rusos son una especie de potencia hostil de bárbaros que debe ser contenida. Y entonces una parte importante de la opinión europea y de algunos gobiernos se han alineado con estas sanciones contra Rusia que les van a presuponer terribles sacrificios. No solo la privación de energía fósil, de hidrocarburos, de petróleo y de gas, que es terrible, pensando en cómo se van a movilizar las maquinarias y los automóviles de la Unión Europea, sino además la importación de fertilizantes. Más de la tercera parte de los fertilizantes que utiliza Europa vienen de Rusia. Y por otra parte, la importación de trigo. Ucrania es uno de los grandes graneros de producción triguera del mundo. El segundo más grande exportador de trigo, y el primero es Rusia. Mira qué problemón a nivel planetario. Exacto, y entonces la Unión Europea se está cortando la comunicación con los dos primeros productores del trigo que ella necesita para no morirse de hambre y de los abonos que requiere Europa también para hacer su propia agricultura. Fíjate tú la actitud suicida de la Unión Europea en función de esa especie de histeria antirrusia creada y incoada por Estados Unidos y por la ocupación militar de la OTAN. Vamos a hablar muy claro. Europa es un continente ocupado. En cada país, en casi todos los países. Después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, la organización del Tratado del Atlántico Norte se instauró en una serie de países. Francia resistió durante mucho tiempo con De Gaulle. De Gaulle dijo que atenta contra la soberanía. Pero una vez que dejó el poder De Gaulle, se admitió. Francia es un continente, Europa, un continente ocupado por bases de la organización del Tratado del Atlántico Norte, que son bases que responden a los intereses de Estados Unidos. Imagínense ustedes que en el país de ustedes hay una cantidad de bases extranjeras, que son las que determinan la política. Esa es la situación de la casi totalidad de los países europeos, y eso ha ido creciendo. Esa ocupación militar de Europa se hace ocupación política porque los gobiernos tratan de no hacer nada que pueda molestar a esas tropas de ocupación que están instaladas en su país. Son tropas mixtas de Estados Unidos, diversos países de Europa, pero es un ejército de ocupación
en virtud del cual los países europeos en su mayoría no son verdaderamente soberanos. Son pueblos ocupados como lo estuvieron parte de los pueblos europeos cuando las tropas alemanas instalaron bases de ocupación en ellos durante la Segunda Guerra Mundial. Esas bases de ocupación alemanas fueron sustituidas por bases de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que todavía están en funciones y determinan no solo las posiciones estratégicas, sino en gran parte las posiciones de los gobiernos de Europa. Y entonces, bueno, en ese sentido, Europa está siendo inmolada a los intereses de Estados Unidos, que está cortando su comercio de energía, de gas, de petróleo, de fertilizantes y otras cantidad de cosas indispensables con Rusia, bueno, por alinearse con Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y el resultado se va a hacer sentir dentro de muy poco. Falta de trigo ruso, falta de trigo ucraniano, falta de fertilizante ruso, falta de petróleo ruso, falta de gas ruso de calefacción. Y eso va a ser terrible cuando venga el otoño y el invierno de este año. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.